El Economista Podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín, Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Eleconomista.mx. En donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión. Fausto Pretelín en este nuevo episodio, capítulo de Globaliqué, a través del podcast en El Economista. Y sin lugar a dudas, uno de los temas que está en la agenda ya desde hace muchos años, pero por lo que ocurrió el 28 de julio, las elecciones presidenciales en ese país, es clave que estemos analizando y sobre todo, pues siempre viene, ahora sí como anillo al dedo, hacer un análisis comparativo, digamos como transversal, de este problema que tiene Venezuela desde hace muchos años, pero que de alguna manera podemos hacer la lectura desde México, un régimen pues de partido que prácticamente está por cooptar el Poder Judicial, lo está desmantelando, está en vías de desmantelamiento, y entonces siempre será peligroso que ocurra la hegemonía de un solo partido sin competencia política y sobre todo pues que esté controlando los tres poderes. Así que es un gusto en esta ocasión platicar con Alejandra Molina, analista internacional de AEDN 40 de Venezuela. Y te agradezco, Alejandra, que estés con nosotros. Fausto, para mí es un gusto y también un honor que me invites a tu programa. No, siempre he tenido buenas pláticas contigo desde hace muchos años, precisamente con este tema. Y me gustaría conocer tu opinión, Alejandra, sobre cómo analizas la situación actual. Creo yo que después de lo ocurrido con Juan Guaidó, algunos países no saben qué hacer, hacia dónde ir, si reconocer o no reconocer a Edmundo González, el pues prácticamente ganador, presidente electo, no oficial, obviamente desde Miraflores, desde Caracas, pero quienes su partido y María Corina Machado han mostrado las actas electorales en el 80% de ellas, y el 70% de los votos ha sido a favor de Edmundo González. ¿Tú cómo ubicas la situación actual, Alejandra? Yo creo que es importante señalar que estamos ante un gobierno dictatorial que es conocido como el Cártel de los Soles. Es el primer momento, digamos, histórico que yo recuerde en la historia de Latinoamérica que alguien puede lograr lo que Pablo Escobar no pudo lograr en Colombia, ¿no? Y es lograr ganar por la vía electoral, ganar unas elecciones de manera democrática, que fue el caso de Hugo Chávez Frías, y entonces comenzar a hacerse de los poderes contrapeso del Poder Ejecutivo. O sea, esto es un guión que ya lo hemos conocido, es el guión cubano. Yo he conversado en varias oportunidades sobre el guión cubano para la toma del poder, ¿no? Ganas, obviamente, por la vía democrática, capitalizas un descontento de un bipartidismo de antaño, de 40 años de democracia, que no le han quedado bien al pueblo, que en algún momento se olvidan del pueblo, y entonces entran en crisis económicas. En el caso de Venezuela, era un país eminentemente petrolero, y digo era, porque a pesar de ser el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pues la estatal venezolana PDVSA, que había sido la segunda mejor empresa petrolera del mundo, pues ahora deja mucho que desear. Por supuesto que hay gente a cargo de esta empresa estatal que ha permitido que hayan accidentes, que haya permitido que baje la presión de los pozos, que han descuidado los yacimientos, y entonces vemos cómo ha bajado la producción de petróleo en Venezuela. Este petróleo, el oro negro, que financiaba este bipartidismo y que incluso financió también programas de bienestar durante el gobierno de Hugo Chávez Frías, permitió entonces que Hugo Chávez fuese, digamos, un líder amado por el pueblo durante mucho tiempo, precisamente también porque capitalizó este descontento de un pueblo que había sido olvidado, donde los líderes ya se olvidaron de cómo hablarle. Es más, se llegaron a olvidar de
de que existía, capitaliza el tema de corrupción que existía, nada más que ahora es mucho peor, ¿no? Que los 40 años de democracia, y gana el corazón de ese pueblo, como lo gana cualquier líder mesiánico o lo ha ganado cualquier líder mesiánico en la historia de Latinoamérica. Entonces, una vez con ese apoyo popular avasallante de Hugo Chávez Frías, lo que hizo él fue hacerse de los poderes. Él sabía que tenía que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución, para consolidar el poder, centralizar el poder en el Ejecutivo, aprovechándose de ese apoyo, de ese gigantesco apoyo popular que tuvo en 1999, y es cuando él convoca a esta Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución, donde se otorga al gobierno, como ya te comentaba, al Ejecutivo, más control sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Era fundamental tener al Poder Judicial subyugado al Poder Ejecutivo. Pero cuando hay esa efervescencia por un apoyo popular contundente, cuando hay un pueblo que finalmente se siente escuchado, cuando finalmente le hablan en su idioma y le dicen medias verdades y conquistan ese corazón, pues es muy fácil que el pueblo se duerma y no vea los peligros que supone que el Poder Judicial o el Poder Legislativo estén supeditados al Poder Ejecutivo, o que hay una centralización de poderes porque no hay contrapeso, y entonces vamos a un gobierno de un solo hombre, ¿no? A un gobierno que apunta hacia una dictadura. Y no se equivocaban muchos líderes de oposición en 1999 cuando dijeron, a pesar de que Hugo Chávez gana las elecciones de manera democrática, Venezuela se está convirtiendo en una dictadura constitucional. Y recuerdo perfectamente, Fausto, la portada de uno de los periódicos de Pretoria, de Sudáfrica, donde decía: Venezuela se convierte en una dictadura constitucional. En aquel entonces era la alcaldesa de Chacao, Irene Sáez, que estaba contendiendo en contra de Hugo Chávez Frías, y en 1998 gana las elecciones Hugo Chávez Frías en ese fatídico diciembre. Nadie sabía que esto iba a pasar, y en 1999 un periódico en Sudáfrica, imagínate tú las repercusiones, ¿no? Y cómo se veía en el mundo lo que estaba pasando en Venezuela ya hace 26 años. Decía: Venezuela, una dictadura constitucional. ¿Por qué? Porque se estaba avalando la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución, para centralizar los poderes. Es increíble, hasta Sudáfrica llegó y el director de ese periódico... ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho bien. ¿Fausto? ¿Sí? ¿Me escuchas tú a mí? Sí, ya te escucho perfecto. Es increíble que desde Sudáfrica la dirección del periódico que mencionas pues tuviera la claridad de lo que estaba ocurriendo en Venezuela en 1999, ¿no? Sí, es impresionante. Sí, impresionante. Ahora bien, Alejandra, uno de los últimos acontecimientos que ha ocurrido allá en Venezuela fue la salida de Edmundo González de ese país. Se fue a España. Es evidente que para una persona de 75 años, pues es muy respetable la decisión que tomó por las presiones, por las amenazas, por las órdenes de aprehensión que ya tenía sobre su persona prácticamente. Pero ¿no te parece que esto beneficia más a Nicolás Maduro? Es que, y regreso un poquito al contexto, por supuesto que sí, hasta cierto punto sí lo beneficia, pero es importante que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, porque ya se comprobó, de hecho la Unión Europea se ha manifestado en torno a ese respecto, también Estados Unidos, y se han manifestado y han dicho: las actas que nosotros conocemos son las actas que nos ha mostrado Súmate, que nos ha mostrado María Corina Machado y Edmundo González. Sí. Aún a casi 2 meses, Fausto, de las elecciones del 28 de julio, no se conocen las actas por parte del Consejo Nacional Electoral, y aún así declararon a Maduro como presidente. Pero tenemos un narcoestado, es decir, hay un gobierno que fue electo democráticamente, que fue el de Hugo Chávez Frías en 1999, que centraliza el poder, que capitaliza el tema de la producción petrolera. El petróleo llegó a estar, el barril estuvo en $140, es una barbaridad, que él utilizó para comprar voluntades, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, y también pues afianzar ese poder. Y lo hereda Nicolás Maduro, y lo hereda también, digamos, Diosdado Cabello, ¿no?
que de hecho Chávez le temía a Diosdado Cabello. Se va a Cuba, se muere, fallece y entonces hacen una, eh, una gran puesta en escena, ¿no? Que fue la muerte, no sé, la muerte aparentemente fue en diciembre de 2013 y se da a conocer hasta marzo 2014, mientras ellos organizaban absolutamente todo, ¿no? Entonces estamos hablando de un Pablo Escobar, digamos, que es Hugo Chávez Frías, que pudo, pero ganar democráticamente, aprovechar que era un líder democrático, o por lo menos democrático de nacimiento, más no de desempeño, para centralizar el poder, para darle puestos civiles a militares e involucrar a militares en los puestos estratégicos de todo el país, puestos que quiero recordar, tenían que estar en manos de civiles, y así había sido durante toda la democracia. ¿Para qué? Para lograr consolidar el narcoestado, para meter a todos los militares en los procesos de distribución de drogas, ¿no? Los procesos claves también del país. Sí. Entonces, una vez que pasa esto, pues tenemos un régimen dictatorial donde, de hecho, hoy detuvieron a Leocenis García, coordinador nacional de ProCiudadanos, lo detiene el SEBIN. Vemos que hay una dictadura acérrima, violaciones a los derechos humanos, violaciones sistemáticas a derechos humanos, torturas. O sea, ya el gobierno de Hugo Chávez ya torturaba, y lo vimos con la jueza Fiuni cuando la pone presa porque ella se va en contra, falla a favor de un empresario y va en contra de lo que dice Hugo Chávez en sus famosas alocuciones de los domingos, donde dejaba en evidencia a toda la oposición y a quien se atrevía a disentir. Y entonces, en este contexto, para el presidente electo Edmundo González, es muy difícil permanecer en una dictadura. Sí. Porque de hecho lo citaron en varias oportunidades. Así es. Lo estarían torturando ahora, Fausto. Sí. Y entonces en nada iba a ayudar que un presidente electo democráticamente por más de 7 millones de venezolanos estuviera en las torturas, en las sí, cárceles de tortura del gobierno de Nicolás Maduro. Y con 75 años de edad, Alejandra, que creo que además sería, digo, no significa esto que uno apruebe las torturas a menores de 50 años, pero en realidad una persona ya en una edad avanzada como Edmundo González hubiera sido pues doblemente trágico, ¿no? Esta posibilidad de que lo estuvieran torturando. Da la impresión, Alejandra, que es el tema del ejercicio político institucional de la oposición llega a la cúspide, ¿no? Es decir, ¿qué falta para poder arrinconar a Maduro? Porque ¿se pueden hacer más cosas? Hemos visto a lo largo de los últimos 10 años sanciones económicas, el Grupo de Lima, la OEA, sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, y de alguna manera Nicolás Maduro pues sigue en el control de máquina de la dictadura ya en Caracas. ¿Qué posibilidades hay ahora, a pesar del fraude electoral enorme que, vamos, cualquier persona, cualquier gobierno, bueno, excepto quizás el de México y otros más, lo ven, pero ¿qué más se puede hacer? Bueno, Nicolás Pascual de la Parte, que es un eurodiputado que representa a España, dice en una entrevista pues que se tiene que mantener y que la estrategia de la Unión Europea tiene que ser mantener esa presión internacional, que más de 30 líderes internacionales suscribieron un comunicado precisamente para exigir llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Hay un proceso abierto, hay que recordarle al auditorio, en contra de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, es decir, no prescriben. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya emitió nuevas sanciones, que de hecho hay que recordar que durante el gobierno de Joe Biden no se habían emitido sanciones. Sí. Y se emiten estas sanciones, o hay una decisión importantísima que es ayer, donde se restringen visas de más de 2,000 personas entre familiares y testaferros, pero los primeros 13 que da a conocer el Departamento de Estado, todos tienen que estar involucrados con el TSJ, con el Tribunal Supremo de Justicia, así se llama en Venezuela, y también está allí en esa lista de las 13 principales cabezas, Edward Miguel Briceño Cisneros, quien fue el juez especial que emitió la orden de captura contra el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Entonces, hay un movimiento importante de Estados Unidos donde hay sanciones por primera vez en el gobierno de Joe Biden. Sí. Y por otro lado, la Unión Europea se va a reunir, va a debatir el martes 17 de septiembre sobre la crisis de Venezuela y se va a votar una resolución
el sábado 19. Y también hay que recordar las declaraciones importantísimas que se emitieron de la ministra de la Defensa, Margarita Robles, en España, quien calificó este jueves que acaba de pasar, de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Ahora, hay una presión internacional importante, pero ya lo comentabas, la presión se ha dado con anterioridad. Sí. Pero no se ha dado en el contexto de unas elecciones donde hay un triunfo avasallante de la oposición de más de 7 millones de personas. Tú mencionabas el caso de Juan Guaidó y el caso es totalmente distinto. En 2018, cuando decide arbitrariamente Nicolás Maduro adelantar las elecciones, estas elecciones se llevaron con un proceso espurio, se llevó a cabo y muy parecido a donde no se permitieron veedores internacionales, no habían las garantías mínimas, en fin. Pero hemos aprendido durante 26 años y muchísimas elecciones. De hecho, María Corina Machado inicia Súmate en 2001, precisamente para llevar a cabo estas firmas, para convocar procesos electorales, por ejemplo, para convocar a reformas, por ejemplo. Entonces, Súmate aprendió durante los años cuáles eran las trampas de la dictadura. Y pudo, con la ayuda, y hay que recordar, de los militares, Fausto, de los militares del Plan República, que son militares jóvenes, que son de bajos mandos, con esos militares ella pudo tener esas actas, la copia de las actas en sus manos. Sí. Entonces, eso es un elemento importantísimo, diferente del tema de Juan Guaidó. Claro. Cuando Juan Guaidó asume en enero, asume porque hay un vacío de poder, porque la comunidad internacional no reconoce esas elecciones espurias de 2018 y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estipula en el artículo 250 de la Constitución, estipula que ante un vacío de poder, el presidente de la Asamblea Nacional es el que asume el cargo de presidente temporal. Sí. Y en ese momento convoca, se espera un mes para convocar a elecciones. Obviamente en Venezuela no había las condiciones para convocar elecciones porque sabemos que todo el poder está centralizado en un solo dictador, ¿no? Y en el Ejecutivo. Claro. Entonces, por eso todo el proceso con Juan Guaidó. Hoy es diferente. Hoy María Corina tiene las actas de más de 7 millones de venezolanos, donde certifica que más de 7 millones de venezolanos votaron por un cambio, votaron por la democracia y votaron por la libertad. Claro. Digamos que lo que me has comentado es, Edmundo González tiene legitimidad en las urnas, algo que no tenía Juan Guaidó. Exactamente, pero Juan Guaidó tenía legitimidad porque la Constitución mandaba. Sí. La Constitución dice, si hay un vacío de poder, asume el presidente de la Asamblea y por eso lo reconocieron más de 50 países en su momento como presidente temporal. Sí. ¿No? España se da, es como un país en donde ha llevado este tema y lo ha nacionalizado, es decir, hay una polarización entre el Partido Popular y el PSOE, que es el partido gobernante de Pedro Sánchez, en donde el Congreso ya ha dado a conocer que reconoce a Edmundo González como presidente electo, algo que no ha hecho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dice, vamos a reconocerlo junto con la Unión Europea, es decir, vamos a seguir los pasos de la Unión Europea, pero la Unión Europea no lo ha reconocido como presidente electo. Hay un factor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, muy cercano a Nicolás Maduro. Yo diría, y esto es una opinión mía, creo que es un trabajador a sueldo de Nicolás Maduro. En ese sentido, yo coincido contigo, con tu opinión. En el sentido de que siempre lo ha ayudado. ¿Cómo se le ayuda a Nicolás Maduro? A ganar tiempo, a darle tiempo. Eso es lo que busca siempre Maduro. Esta idea de que Maduro ha llamado a consultas al embajador de su país y de España por este problema que tienen estas fricciones, me parece en lo personal que creo que es un teatro, es decir, que no va a romper relaciones. ¿Por qué? Porque Zapatero se lo está pidiendo. Zapatero va a decir, no rompas relaciones con España. España, Pedro Sánchez está entre la espada y la pared, es decir, entre lo que dice la Unión Europea y lo que decimos nosotros, tú y yo, es decir, Maduro y Zapatero, así que mejor congela. ¿Tú cómo ves este escenario? Bueno, realmente, supuestamente el impasse ocurre por las declaraciones de la ministra de la Defensa, Margarita Robles, ¿no? Cuando dice tilda de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro. Sí. Y entonces ahí es cuando él dice,
estas declaraciones son insolentes, injerencistas y groseras, eso fue lo que dijo él. Sí. Y entonces es en ese momento cuando llama a su consulta al embajador de Venezuela en España y también cita al embajador de España en Caracas. Ahí es que donde ocurre estas fricciones. Pero hemos visto cómo desde Hugo Chávez Frías había fricciones con España. Incluso recordemos el momento célebre del quien fuese rey de España, que le dijo, ¿por qué no te callas? A Hugo Chávez Frías, ¿no? Sí. Entonces, estas fricciones siempre han estado ahí presentes con España. Yo sí considero que Zapatero ha sido un trabajador a sueldo del régimen de Nicolás Maduro, que realmente le ayuda a ganar tiempo. Pedro Sánchez, pues ya sabemos de dónde viene, ¿no? Hay el partido, el PSOE, pues apoya estos regímenes de izquierda, apoya a regímenes cubanos, apoya, pues ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cuál es la línea? Ahora, ¿qué pasa? Porque decimos, bueno, si hay sanciones de los Estados Unidos, Donald Trump también impuso sanciones en 2017, ¿no? Hay sanciones de la Unión Europea, sí, y ahora se van a reunir y probablemente en el 19 de septiembre, cuando voten el jueves que viene, en una semana, vayan a decidir reconocer a Edmundo como presidente. Ahora, tras bambalinas, Fausto, deben haber negociaciones. El problema es que China y Rusia se encargaron de darle cuando Chávez acaba con el aparato productivo nacional y acaba con los empresarios en Venezuela, que era el principal poder que quedaba de contrapeso. Sí. Quienes financiaban el régimen, además del petróleo, porque eso sí era un cheque en blanco, era China y Rusia, ¿no? Uh-huh. Rusia ahorita no está tan bien para financiar nada. China no es que le esté yendo maravilloso, pero China apuesta a tener una presencia cada vez mayor en Latinoamérica para poder tener herramientas de negociación con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, vemos cómo lo ha hecho bastante bien. La negociación no solamente pasa por la oposición y por construirle ese puente de plata, ¿no? Sí. A Nicolás Maduro y a su régimen, a sus secuaces y a las cabezas, sino también pasa porque Estados Unidos pueda negociar con China una transición a la democracia. Lo veo muy difícil. Ese es un primer escenario. No están ocurriendo conversaciones detrás precisamente para que esto ocurra. ¿A quién le construyen ese puente de plata? Y si ellos... El problema es que cómo sale la gente de los cárteles y dicen en manera coloquial, con los pies para adelante. Salen muertos. Sí, sí. Entonces, hay no es nada más Nicolás Maduro, no es nada más Diosdado Cabello. Hay todo un fortalecimiento en redes del narcotráfico que están vinculadas con el cártel de los soles, que es el cártel que gobierna Venezuela, donde ellos no pueden decidir por ellos. Ellos están contra la pared, porque no les permiten salir del cártel y no les permiten aceptar ese puente de plata por un lado, ¿no? Entonces Estados Unidos tendría que negociar con China, tendría que ver de qué manera los protegen de esas redes del narcotráfico que en algún momento darán con ellos si ellos deciden dejar el poder, ¿no? Y entregarlo. Entonces está muy difícil la situación de Venezuela. Yo considero que realmente no le veo una salida, porque podemos hablar de diplomacia, pero ya hemos visto cómo la diplomacia no ha funcionado en ningún lugar. O sea, ya vimos cómo en Afganistán pues fracasó, en Irak fracasó, Irán, las pobres mujeres que lucharon por esta revolución del cabello, las dejaron abandonadas y se cayó el mundo. Y siento que aunque gracias a Dios Venezuela ha sido como más... digamos, ha estado el tema más presente precisamente porque somos Latinoamérica y nos vemos de alguna manera reflejados, que en cualquier momento esto nos podría pasar. Siento que no hay una salida a ese conflicto más que la salida militar. Sí, es claro, no hay muchas opciones. Y Alejandra, en la postura de México, ¿cómo la has visto? Pues yo siento que México pues tiene afinidades, si se podrían llamar ideológicas, ¿no? Más que ideológicas, yo creo que afinidades de ambición de poder. Entonces, siento que México está transitando hacia un escenario como el que vimos en Venezuela en 1999, donde se crea esta Asamblea Nacional Constituyente y se le quita poder al Tribunal Superior de Justicia,
el Tribunal Supremo de Justicia, que es el equivalente a la Suprema Corte de Justicia. Eh, Se centralizan los poderes de manera peligrosa y no lo estoy diciendo yo. Lo dice Canadá, se pronunció Estados Unidos, se pronunció la ONU y probablemente, Fausto, haya salido una portada de México. Sí. Con esta reforma al Poder Judicial haya salido esta portada en Sudáfrica también, tan lejos como Sudáfrica. Sí, pues sí, es claro este paralelismo que tú haces de hace 25 años allá en Venezuela. Es claro y pues a nadie nos tendría que sorprender que la cooptación de los poderes, de los tres poderes principales, sé que en Venezuela hay cinco, pero aquí en México son tres, en una sola mano, en un solo personaje, en este caso López Obrador, y en 2 semanas a Claudia Sheinbaum, pues en términos democráticos deja muy mal parado al país, donde prácticamente es una aplanadora el régimen de Morena, en donde la oposición se ha empequeñecido, desde hace 6 años está debajo de los escombros, internamente pues están caricaturizándose a sí mismos, es decir, perpetuándose en el poder Alejandro Moreno en el PRI y Marco Cortés, bueno, pues viene o es del mismo grupo, del grupo que perdió las elecciones hace 6 años, el grupo que no apoyó al 100% a la que fue candidata presidencial hace un par de meses, Xóchitl Gálvez, y en ese sentido, bueno, vemos sí un panorama pues autócrata, votado con mucha legitimidad en las urnas, pero no deja de ser un régimen de una sola voz, y eso, bueno, envía señales en el siglo XXI amenazadoras a los mercados, envía señales a los inversionistas, envía señales internamente, obviamente, pues aquellas personas que creemos que lo mejor es el equilibrio de los poderes, que no esté solamente representado por un solo partido. Pero me quedo con lo que tú dices, creo que lo que tú comentas sobre Venezuela, pues es claro, a veces en muchas ocasiones es políticamente incorrecto decir la única opción que queda para Venezuela es la militar. Es triste, creo yo, pensar que solamente queda esa opción, pero es la realidad, es la que más se acerca a la realidad, la que más se apega. Quisiéramos que hubiera diálogo, quisiéramos que hubiera mesas de negociación, quisiéramos que hubiera pues una salida aterciopelada, pero en realidad pues cuando el dictador se ha atornillado a la silla del Palacio de Miraflores, cuando, como tú mencionas y describes, el régimen narcotráfico político allá en Venezuela, pues es el único régimen y además se ríe de lo que está ocurriendo. Maduro se ríe de la ONU, Maduro se ríe de la oposición y sobre todo es mentiroso porque no acepta que el liderazgo de María Corina Machado lo haya avasallado a él y a su régimen, pues Sí, es que no lo puede aceptar, definitivamente no lo puede aceptar. Así No lo es. puedo aceptar porque él es un empleado de una red mucho más grande y Claro, de una red en Latinoamérica. sí, Entonces, él no es el presidente de Venezuela, él no es nada más un dictador, él es el empleado de una red mucho más poderosa en la región. Entonces, eso es lo que no hay que perder de vista, ¿no? sí, Y a nivel de geopolítica, pues por supuesto también, Venezuela es una moneda de cambio perfecta para China, para negociar con los Estados Unidos. claro, Cualquiera que estuviera liderando China, esa sería una estrategia maravillosa. Y la aplicó Xi Jinping durante mucho tiempo y ahora tiene la reelección indefinida, se la dio el Partido Comunista. Entonces, bueno, que es el único partido en China, y es una estrategia maravillosa la que está aplicando China con los países de Latinoamérica. claro. Claro que respaldado de un crecimiento económico en el sentido que apuesta también a tecnología, que apuesta a un crecimiento económico, pero que a fin de cuentas también apuesta a mantener el poder y a convertirse en primera potencia del mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Ya para terminar, Alejandra, me gustaría, ¿qué opinas del Grupo de Puebla? Pues bueno, ¿Qué opinión te merece? Porque, bueno, ahí está Alicia Bárcena, que es la secretaria de Relaciones Exteriores de México, ahí está Evo Morales, Rafael Correa, Zapatero, evidentemente,
Sí. Ellos se dicen progres, pero de alguna manera pues ves perfiles, algunos de ellos son autócratas, son personas que violaron la constitución de sus países. Me refiero a Evo Morales, por ejemplo, que incumplió el mandato de la urna en 2015, 2016, cuando la mayoría de los bolivianos le dijeron ya no te queremos ver en la boleta electoral, pero se presentó en el 2019 y eso produjo muertos allá en Bolivia. Ideológicamente yo la veo muy peligrosa porque cuando encalla la OEA en la Asamblea de la ONU en Cancún, si no me recuerdo, 2017, 2018, no recuerdo bien, Sí. yo estuve presente en esa asamblea y ahí se sembró la primera idea de que se tenía que crear el Grupo de Lima porque ya la OEA estaba prácticamente sin poder, sin movilidad, es decir, los grupos o los países del Caribe traicionaron en su momento al gobierno Eh, mexicano. es que yo quiero rescatar esto y perdón que te interrumpa, Sí, Fausto, sí, sí, adelante. porque pues sí, definitivamente, bueno, tú comentas sobre los votos en la OEA. La OEA está secuestrada y te digo por qué está secuestrada, porque hay países muy pequeños, bueno, islas prácticamente, Sí. que a nivel de población son, y con todo el respeto al mundo, pues no tienen nada que ver con un Brasil o con un México, Ujú. y sin embargo cada voto es un voto, Sí, digamos. sí. Cada uno de los miembros de la OEA corresponde a un voto. Esto debería cambiar, porque ¿qué pasó con Hugo Chávez? Estratégicamente lo que él hizo fue comprar voluntades. Cuando me refería a comprar voluntades, fue precisamente eso, comprar los votos en la OEA. Y por eso pudo mantenerse en el poder a pesar de que era evidente que había fraude electoral desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Ujú. Entonces, yo considero que sí, se alían de alguna manera estratégica para, como en el caso del Grupo de Puebla, para poder llevar a cabo, para poder ser una, digamos, una fuerza política importante al momento de tomar decisiones que vayan a cambiar la realidad de los pueblos, ¿no? Con un organismo internacional. Lo que vemos es que la OEA, tal y como está planteada, con las reglas que tenemos, no funciona. Ajá. Eso no funciona. Es lo mismo que el poder de veto que pasa en la ONU, ¿no? Sí, Entonces, Estados Unidos impulsa una iniciativa, muchos países la votan, o la gran mayoría, y hay un poder de veto de Rusia, y hay un poder de veto de China. Es que es prácticamente absurdo, ¿no? sí, El mundo y las organizaciones a nivel internacional tienen que cambiar, porque estamos ya a casi 100 años de que se hayan creado, sí, ¿no? Faltan 20 años para que, o 25 años para que ya sea un siglo desde que estas organizaciones se crearon para mantener la paz del mundo y que no volviera a ocurrir las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es necesario modificar esto, pero todo va a depender de que se haga una estrategia sólida que pueda realmente, eh, digamos, equilibrar ese poder de veto de una Rusia o de una China, que pueda ser un poder muy grande, que pueda haber una consolidación de un grupo de Occidente que permita realmente tener esa fuerza para poder equilibrar esas organizaciones, no para que se haga lo que diga Occidente, sino sí, para que haya un equilibrio real, claro, porque hasta el momento esto es prácticamente una puesta en escena y ya, ¿no? Pero sí, bueno, por sí, lo sí, menos no tenemos la Tercera Guerra Mundial, por así lo es, menos, no, sí. no ha llegado todavía. Así es, Alejandra. Bueno, pues sí, es un panorama sombrío con lo que está ocurriendo en nuestra región, en América Latina. Por supuesto que geopolíticamente hablando ya China y Rusia, pero sobre todo China con el presupuesto que tiene, con el dinero y el poder, pues está moviendo su tablero de ajedrez para esta región. Y pues Estados Unidos se durmió durante muchos años. También hay que reconocer que en la OEA creo que Luis Almagro ha cometido algunos errores porque él, siendo árbitro, no podría haber apostado todos sus activos con el tema de Venezuela. Es decir, hay muchas cosas que se deben de hacer, creo. Pero bueno, ya lo estaremos viendo a lo largo de los próximas semanas y meses. Así que Alejandra, pues yo te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo. Sí, yo quiero irme, Fausto, antes de terminar con esta entrevista, quiero irme con una frase que dijo ayer María Corina Machado en una entrevista. Ajá. Y dijo, la democracia cuando se pierde cuesta mucho recuperarla. Entonces, no permitamos que se pierda la democracia en México. Sí, 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 por supuesto. Importante frase y pues con mucha realidad, ¿no? Sí, Alejandra Molino, muchas gracias. Ella es analista internacional de ADN 40.
Te agradezco mucho el haber participado en este podcast de El Periódico El Economista y estaremos en contacto seguramente en el futuro. Yo los invito a los que escuchan estos podcasts del Economista, pues que precisamente se acerquen a varios de ellos que tienen temas muy interesantes. Muchas gracias y estamos... Gracias, Fausto. No, qué gusto. Gracias, Alejandra. Hasta la próxima. Globaliqué, con Fausto Pertolini. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.